Señor por este tiempo que nos da, nos permite estudiar juntos la palabra del Señor. Eh, Aunque a mí me gustaría estar donde está la familia Bayay, que ahí veo una arboleda hermosa y escucho los pajaritos recién cuando estaba orando el hermano, ¿no? Digo, ¿cómo no estar ahí estando tomando un mate mientras compartimos la palabra del Señor? Pero bueno, ya vendrán tiempos mejor. Queridos hermanos, ahora sí vamos entonces rápidamente a introducirnos en el tema de este día, que el tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Voy a compartirles una hojita para que tengamos de guía en el tema visto hoy día, o el tema para ver hoy día. En este día, con la ayuda del Señor, vamos a ver acerca de los nombres de Dios. Miren, cuando alguien conoce a una persona, yo creo que hay dos formas de conocer a una persona, ¿no? Vieron cuando uno está de novio, normalmente, eh, yo me acuerdo hace ya varios años atrás, cuando me puse de novio con Irene, uno ve, yo la vi pasar. Cuando la vi pasar, ahí yo me enamoré de mi señor, la vi pasar, pero no la conocía ni a ella, ni conocía su carácter, ni siquiera sabía su nombre. A medida que fue pasando el tiempo, eh, ya supe su nombre y no solamente su nombre, sino ya empecé a conocer cómo era su carácter. En la medida que empezamos a, a compartir tiempo juntos en la iglesia y todo eso, empecé a conocer cuánto ella amaba del Señor o no. Hay dos cosas, mis queridos hermanos, que a nosotros nos ayudan a conocer realmente a Dios tal cual es. Uno es realmente su carácter y otra cosa es el significado de sus nombres. El hombre y la mujer nos hacemos muchas veces una idea de cómo es una persona. Vieron que muchas veces nos pasa que por ahí decimos, tal persona parece así, pero cuando le empezamos a tratar nos damos cuenta que nada que ver. En algunos casos nos sorprendemos para bien y en otros casos nos sorprendemos para mal. Es por eso que es muy importante conocer realmente a Dios, porque nosotros muchas veces nos hacemos una idea del Dios que existe. Es más, de hecho, el mismo mundo, las mismas personas del mundo se hacen una idea de Dios y no siempre es la correcta. Por eso es que vamos a ir a su palabra y podemos ir a varios textos, así que les pido que nos pongamos cómodos y vayamos preparándonos para buscar varios textos en la Escritura. Y en primer lugar podemos nosotros llegar a entender que Dios es Dios en sí mismo, en primer lugar por la creación. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo primero que realmente nos habla de Dios para empezar a conocerlo, mis queridos hermanos, es la creación misma. Sin embargo, a pesar de ver, nosotros acá en Mendoza vemos las montañas, ¿no? Y eso, cuando nosotros nos paramos allí enfrente de una montaña, podemos ver la grandeza de Dios. Ustedes que están más cerca del mar, sin duda cuando se paran a la orilla del mar, también nos habla acerca de la grandeza de Dios. Pero también empezamos a conocerle a Dios a través de algo que es sumamente importante y es a través de su Espíritu Santo que nos lo va revelando. Primera Corintios capítulo 2, verso 11, nos habla justamente de esta inducción que nos hace el Espíritu acerca de Dios para empezar a conocerle tal cual es. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos, si hay alguien que nos revela la persona de Dios, es su mismo Espíritu. Por lo tanto, en la medida que un creyente vive en la llenura y en la plenitud de ese Espíritu, sin duda va a empezar a conocer más a Dios. Gracias a Dios que también Dios mismo se encarnó en la persona del Señor Jesucristo, como hacíamos mención en esta mañana, y el mismo Señor Jesucristo, como lo dice en varias partes de las Escrituras, es quien nos empieza a revelar el Padre. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, el único Dios verdadero se lo conoce por medio de la persona del Señor Jesucristo. No ni por medio de un santo, ni por medio de una virgen, ni por medio de un profeta, ni por medio de absolutamente nada, sino solo, única y exclusivamente conocemos, llegamos a conocer a Dios a través de una relación íntima con el Señor Jesucristo. Pero en Efesios capítulo 1,
versículo 17, también el apóstol Pablo nos va a traer un poco más de luz con respecto al conocimiento, a la posibilidad de que nosotros podamos conocer a Dios. Efesios capítulo 1, verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos míos, el mismo Dios, por voluntad propia, quiere de que nosotros le conozcamos a Él. Él quiere revelarse en la vida del creyente, y esto, mis queridos hermanos, no es ni para creyentes nuevos ni para personas que no le conocen, es también para nosotros, personas que ya llevamos un tiempo conociéndole a Él. Día a día nosotros necesitamos conocer más del Señor, que Él se nos vaya revelando tal cual Él es, mis queridos hermanos. Miren, yo me acuerdo hace muchos años atrás, mi padre me regaló una máquina de fotos. Y la particularidad que tenía esa máquina de fotos era que aquellos que tienen más de 45 años se van a acordar de lo que digo yo. Había salido la máquina de foto instantánea. Entonces uno le ponía un cartucho, ahí veo una hermana que asiente con la cabeza, uno le ponía un cartucho, sacaba una foto y de repente salía por abajo la foto. Uno sacaba la foto, la ponía así en oscuro, con su mano o abajo de algún mueble, por unos 10, 15 segundos, quizá un poquito más, un minuto, y uno la sacaba. Si la sacaba antes de tiempo, empezaba a ver una imagen borrosa, pero si la sacaba en el tiempo indicado, uno podía ver revelado en forma automática una foto, ¿no? Esas eran las fotos instantáneas, creo que se llamaba en aquella época. Ahora, lo mismo pasa con Dios, mis queridos hermanos. Dios se revela al hombre y se muestra tal cual es. Como recién decíamos y mencionábamos, una de las formas de revelarse para irlo conociendo a Dios es por su carácter. En primer lugar, solamente vamos a tomar un punto, aunque podríamos analizar 13 puntos con respecto al carácter del Señor. Pero como solamente tenemos 40 minutos, ya nos hemos consumido 6, vamos a ver que Dios es invariable. Y esto es lo que caracteriza cuando uno conoce a una persona. Vieron que por ahí uno conoce a una persona, piensa que tiene cierta forma de ser y de repente explota por una reacción. Y uno es como que retrotrae del conocimiento de esa persona y dice, pero yo pensé que era así y mira cómo reaccionó. O yo pensé que era estable en cuanto a estas cosas, pero ante esta situación, miren cómo reaccionó. De hecho, Dios, solamente una característica de su carácter es que Él no varía por nada. Y es invariable por su deidad, como por ejemplo lo indica Números capítulo 23, verso 19, cuando dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Hermanos míos, Dios no es hombre para que mienta, nos dice la palabra. Es por eso que cuando Dios expresa en su palabra las promesas de Dios, en ninguna, absolutamente en ninguna, vamos a encontrar una mentira o una falta. Dios no falta a ninguna de sus promesas. Dios no varía en todo lo que está escrito en su palabra, de Génesis a Apocalipsis, y podemos mencionar expresamente, de hecho hay libros que hablan acerca de la infalibilidad de las escrituras. ¿Por qué? Porque Dios no miente, es invariable. También es invariable en cuanto a su poder, es invariable en cuanto a su eternidad. Dios no varía. Vieron que hay personas que por ahí uno dice, a medida que se va haciendo más viejo, su carácter se va haciendo más difícil. Bueno, en realidad Dios es eterno y su carácter no varía con el transcurso del tiempo. Es totalmente invariable. De hecho, Dios mismo, cuando se encarna en la persona del Señor Jesucristo, ahí lo que hace el Padre es mostrarnos su carácter amoroso, tierno, compasivo, de justicia y de también de ese acercamiento que siempre quiso tener hacia el hombre. Y ahí vemos el carácter de Dios. Pero por otro lado, como segundo punto, y es el punto en que nos vamos a introducir en este tema, es nosotros podemos llegar a conocerlo más a Dios cuando profundizamos un poquito más acerca de los nombres que Dios tiene. Ustedes saben que antiguamente el nombre siempre era una declaración de la naturaleza o la función que tenía la persona. Por eso es que vemos el nombre de Daniel como Dios es mi juez. De hecho, lo vemos pasar por distintos reinados, por distintos gobiernos, y él sigue manteniéndose fiel a su juez. Desde sus 15 años, prácticamente cuando le hicieron probar o le querían hacer probar la comida del rey, él se mantuvo con un concepto
fijo de que Dios era su juez, y lo vemos hasta sus postrimerías, cuando sabemos de que Dios había juzgado al pueblo de Israel y ahora lo vemos volviendo al pueblo a la reconstrucción de aquel templo después de haber estado cautivo en Babilonia. Y así cada uno de los nombres denotan la función y la naturaleza de la persona. Es por eso que encontramos ya desde el inicio en Génesis capítulo 21 acerca de este nombre, y vemos allí justamente que al conocer el nombre de Dios mismo, no pudo hacer este hombre ninguna otra cosa más que honrarle. Génesis capítulo 21, verso 33 dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Miren, cuando Abraham empieza a conocer el nombre de Dios, lo primero que hace, prácticamente sin saberlo, allí en ese momento, él mismo coloca un lugar y adora al Señor, y dice que en ese lugar, dice el nombre era Jehová, Dios eterno. Hermanos míos, pero también había un conocimiento con respecto a este nombre. Había algo que tenía, que hacía que los hombres de aquella época no tomasen el nombre del Señor en vano. En Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice la Escritura, dentro de los mandamientos, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y acá se empieza a poner un poco más serio el tema, mis queridos hermanos. Y es que este nombre del Señor no podía ser tenido ni en poco, ni en vano, ni como algo liviano. Es por eso que, hermanos míos, los israelitas se cuidaban muchísimo antes de mencionar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si mencionaban el nombre del Señor en medio de una actividad profana o en medio de una actividad donde realmente el nombre del Señor fuese descalificado por los hombres a través de ellos, era tomar el nombre del Señor en vano, y esto podía acarrearles la muerte, mis queridos hermanos. Hoy día hemos llegado a una degradación del hombre, donde el hombre del mundo hasta insulta a Dios cuando algo le sale mal. Imagínense, mis queridos hermanos, si el pueblo de Israel ni siquiera se atrevía a mencionar el nombre del Señor, porque sabía que si era tomado en vano, había un severo castigo de parte de Dios hacia los hombres. Para entrar un poquito más en los nombres propiamente dicho, este nombre que se ve en Génesis es el mismo nombre que Eva, allí en el libro de Génesis capítulo 4, lo menciona, si ustedes me acompañan. Génesis capítulo 4, allí aparece la primera expresión de Yahvé, justamente por una mujer, ¿no? Una mujer es la que nos antecede allí, nos saca ventaja y lo menciona al Señor en su primer lugar. Dice en Génesis capítulo 4, versículo 1, dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahvé, es el original, he adquirido varón. Ahí la palabra Yahvé, que aparece 5.321 veces en el Antiguo Testamento, como para que nos demos una idea, justamente significa es el Señor. Seth también en este capítulo 4, verso 26, lo menciona cuando dice, y Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé o el nombre de Jehová, dice nuestra versión 1960. Allí justamente es el Señor. Noé también lo conoce de igual manera como el Señor. En capítulo 9, verso 26. Abraham también lo conoce como el Señor. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 2. Moisés también lo conoce como el Señor. Y ahí, mis queridos hermanos, en el libro de Éxodo, es muy importante esa narración, porque allí justamente se nos muestra este perfil de este Dios que es el Señor, en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Se los leo rápidamente, mi querido hermano. Dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué responderé? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo, y en mayúscula está en nuestras Biblias, yo soy el que soy. Y dijo a Sidras a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros, o yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos.
Hermanos míos, allí encontramos a este yo soy diciendo, así se me va a recordar por todos los siglos. El Señor que puede abrir la matriz de una mujer y que nazca un hijo. El Señor que puede hacer que venga una prole, como es en el caso de Set. El Señor que puede hacer que venga toda una generación. Se le promete toda una tierra, como se le prometió a Abraham. Y el Señor que se le presenta a Moisés en una zarza ardiendo, diciéndole, yo soy el que soy. Hermanos míos, este Dios eterno se presenta como el Señor absoluto de toda la creación por toda la eternidad. En Juan capítulo 8, versículo 58, ya más cercano hacia nosotros, vemos una expresión hermosa del Señor Jesucristo haciendo mención a este yo soy. Y dice en Juan capítulo 8, verso 58, dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, de cierto os digo. Esta expresión de plena confirmación es expresada por este de cierto os digo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y acá vemos la doctrina de la Trinidad expresada en esta expresión. Antes que fuese, yo soy, antes que Abraham, yo soy. Estaba también denotando que ese Yahvé es por la eternidad. Pero por la eternidad es el yo soy. Pero por la eternidad ese Dios supremo que un día se doblará toda rodilla delante de él. Ese es su primer nombre y es el nombre por el cual le va a seguir por toda la eternidad. Por otro lado, encontramos otro segundo nombre que se menciona en la Escritura y es el nombre El Shaddai. El Shaddai proviene de un nombre acadio y ese nombre acadio significa montaña. ¿Y qué quería decir justamente? Que el Señor es el Todopoderoso que está erguido sobre una montaña. La vez pasada, cuando vino Pepe acá a Mendoza a visitarnos, uno de los paseos que hicimos fue justamente que nos hicimos una escapada, ya lo vi, gracias, una escapada hacia la montaña. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que yo quería que Pepe viera? Yo quería que Pepe viera justamente la grandeza de la montaña cuando uno se va acercando y uno ve algo tan grande y uno se siente tan pequeño. Hermanos, esta palabra El Shaddai justamente denotaba aquel nombre del Dios Todopoderoso que se estaba mostrando acá delante de los hombres. Éxodo capítulo 6, versículo 1 al 3. Perdónenme, hermanos, que vaya rápido, es que quiero en estos 40 minutos poder abarcar la mayor cantidad de los nombres. Y en Éxodo capítulo 6 encontramos esta expresión. Éxodo 6, verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, y acá encontramos el Shaddai, como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Pero al pueblo sí se le había dado a conocer. Salmos capítulo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Miren, si hay algo que se ve acá en Mendoza, que es cuando el sol es tapado por la montaña, cambia la temperatura, los pájaros salen del lugar, la situación cambia, la claridad cambia, porque esa montaña imponente justamente nos muestra que absolutamente todo lo que le rodea tiene menor poder. Ese nombre del Shaddai significa esa montaña y Dios está arriba de esa montaña. Hermanos míos, es un Dios grande al que nos hemos acercado. Es un Dios temible al que nos hemos acercado. Es un Dios que tiene el poder soberano por sobre todas las cosas. Miren, muchas veces el creyente se ve derrotado, se ve totalmente angustiado, se ve totalmente deteriorado en su aspecto. ¿Saben por qué? Porque no lo conoce al Señor como el Shaddai. Porque no lo conocemos como el Todopoderoso, como lo conocemos como es el que me acompaña para ir a las reuniones, para estar allí, pero realmente le conocemos a Él como esa montaña sublime y poderosa sobre el cual nosotros podemos refugiarnos. Ese es uno de sus nombres. Otro de los nombres que encontramos es el Elohim. La expresión El significa Dios y Elohim lo encontramos como el plural de la Trinidad.
pero no solamente lo encontramos como el plural de la Trinidad, sino también lo encontramos como aquel que es un Dios único y que no existe ningún otro Dios aparte de él. Esta expresión la encontramos, a mí me gustan mucho los números, 2570 veces en el Antiguo Testamento. De alguna manera el hombre tenía que entender que no había ningún otro Dios que el Dios al que nos hemos acercado. Éxodo capítulo 12, versículo 12, ahí se presenta justamente como el Elohim, y dice la palabra del Señor. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Elohim, dice el original. ¿Qué quería decir, mis queridos hermanos? Miren, en el pueblo de Egipto habían dioses hasta de las piedras. Habían dioses de una planta, de una salida del sol, de esto, de aquello. Y el Señor les va a decir, yo les voy a demostrar a ellos que no hay ningún otro Dios que yo. Hay un montón de dioses, pero yo soy el único Dios. Hermanos míos, miren, acá se ha escuchado la expresión, hay muchas religiones, pero todas conducen a Dios. Miren, hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Y el único camino que lleva al único Dios verdadero es al que hemos hecho memoria hace unos minutos, mis queridos hermanos. Y eso es lo que tenemos que defender. Y eso es lo que tenemos que predicar, porque justamente este nombre habla del único Dios verdadero y nosotros por gracia, mis queridos hermanos, le hemos conocido. Nosotros por gracia, en esta época en la que estamos viviendo, hemos conocido ese nombre, el único Dios verdadero. Somos privilegiados, mis queridos hermanos, en tener este conocimiento de parte de Dios. Para avanzar un poquito más, existe también otro nombre que es Adonai. Ahí el nombre Adonai significa aquel que es Señor, pero aparte aquel que es amo y aquel que juzga también. Éxodo capítulo 34, versículo 8 al 10, dice la palabra del Señor. Dice, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Verso 10, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de tu pueblo. Haré maravillas que no han visto hechas en toda la tierra, ni en ninguna nación, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dice, estás tú y verás la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Hermanos, este Adonai que iba a juzgar, que iba a dirigir, al cual todo el pueblo tenía que estar sujeto, significa la expresión de este nombre. El Señor ocupa un lugar en el pueblo de Israel de plena autoridad, mis queridos hermanos. Pero en la iglesia, ya en nuestra época, Efesios capítulo 5 va a decir, y Él es la cabeza, del cual el cuerpo es la iglesia, y es la misma expresión. Aquel Señor que juzga, aquel Señor que dirige, aquel Señor al cual nosotros tenemos que estar sujetos. Hermanos, ¿por qué hay creyentes que no están sujetos al Señor? Porque realmente no le conocen como el Adonai. No le conocemos como aquel que dirige todas las cosas. No le conocemos como aquel en el cual tenemos que estar nosotros sujetos a Él totalmente, queridos hermanos. No cuando nosotros queramos, sino permanentemente. ¿Acaso en algún momento sacamos la cabeza y la ponemos un rato acá para que no dirija el cuerpo? Hermanos, nosotros debemos estar sujetos a Cristo, porque Él es el único que dirige y el único que juzga y el que es el amo. Nosotros tenemos que hacer absolutamente lo que Él dice, mis queridos hermanos. Si no, no somos creyentes. Por otro lado, se presenta también como el Abba. De hecho, nosotros encontramos la expresión del Señor Jesucristo varias veces diciendo Abba Padre, ¿no? Como aquella expresión tierna de ya se acerca hacia los hombres mostrándose como aquel amor tierno y cariñoso de padre hacia sus hijos. Y vamos a ir a 1 Juan Salmo 68, primeramente, para verlo desde la óptica del Antiguo Testamento. Salmo 68, verso 5, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Hermanos, este Abba es aquel Padre de huérfanos, aquel Padre que nos tomó cuando, como dice el himno, andábamos perdidos e infelices. El Salvador al verme nos halló así y nos adoptó no como amigos, no como parientes, sino como hijos, mis queridos hermanos. Miren, dice
Primera Juan capítulo 4, en la expresión allí de aquel apóstol del amor, justamente aquel que supo recostarse al costado del Señor Jesucristo, va a hablarnos de este Padre como Abba, y dice en el capítulo 4, versículo 8 de Primera Juan, dice, el que no ama no le ha conocido a Dios realmente. Hermanos, porque el nombre en sí y su naturaleza plena de Dios es el amor. Dice, verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, pero en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hasta ahí podemos decir, bueno, yo conozco a Dios, porque sé que Dios es amor. Dios me amó a mí y por lo tanto yo le conozco a Él, pero prestemos atención a lo que dice el verso siguiente, a ver si realmente le conocemos. Dice, en esto consiste el amor, o podríamos decir en forma contextual, si le conocemos a Él, si hemos sido conocidos a Él, bueno, en esto consiste. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y yo le digo algo, mi querido hermano, si usted conoce a Dios como ese nombre de Abba, usted sabe que es amado por Dios, sabe que Dios le amó por el Señor Jesucristo, pero también sabe que así como Dios le ha amado a usted, usted también ama a sus hermanos. Y uno dice, bueno, pero tal es así, tal es así, ¿no merece el amor? Hermano, sí lo merece el amor. Porque ese amor que nos ejemplifica el nombre de Abba, que nos muestra la naturaleza de Dios, dice que ha sido derramado en su corazón y en el mío, por medio del Espíritu con el cual fuimos sellados. Entonces yo no puedo decir que le conozco a Dios si realmente no amo a mis hermanos. Yo no puedo decir que le conozco a Dios si mi hermano está sufriendo y yo estoy como si nada. Hermanos, el amor de Cristo nos constriñe, dice la Escritura, nos aprieta por dentro, nos estruja, de tal manera que cuando uno ama a sus hermanos, es como el mismo amor que Dios tiene hacia los huérfanos y hacia las viudas también. Para ir avanzando, hermanos míos, ya estamos en el 50% del tiempo, vemos también una expresión que era Yahvé Rafa. ¿Qué quería decir esto? Que Jehová era tu sanador. Es una expresión muy invocada por los israelitas. Vamos a ir de nuevo al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Éxodo, capítulo 15, verso 26. Dice la palabra del Señor. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de, ahí justamente es Yahvé Rafa, Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, oh Rafa, tu sanador. Ahora, hermanos míos, miren, hay algo que realmente nosotros tenemos que entender. Disculpen. Uno es entender cuál es la enfermedad más crítica del hombre. Dice la Biblia que nosotros somos como la flor de la hierba, que nace, crece, sale el sol, cuando sale se seca, se marchita y perece. Así es el hombre. Así es el hombre en cuanto a su cantidad de días. Por lo tanto, el hombre en su cantidad de días, las enfermedades que nosotros padecemos acá, en una capacidad menor, el menor problema del hombre. El hecho de que Jehová sea Rafá o el sanador, realmente Él se dedica a sanar el mayor problema del hombre y no está la fracción de nuestros días. El mayor problema de enfermedad del hombre es la eternidad. Yo me acuerdo de una expresión que estaba en la camioneta de Pepe atrás, no sé si todavía estará, y decía una pregunta, ¿dónde pasarás la eternidad? Ese es el mayor problema del ser humano. ¿Por qué? Porque allí está la enfermedad que impacta en la salud eterna. Hermanos míos, la salud que nosotros tenemos acá en esta tierra es tan efímera que hoy día podemos estar sanos y mañana estar enfermos. Miren, este virus nos ha hecho entender realmente cuán efímeros somos y cuán pequeños somos y cuánta, digamos, insignificancia tiene la salud mientras estamos acá. Porque yo puedo decir hoy que estoy sano y mañana estar enfermo y en 3 días morir. Ese no es nuestro mayor problema.
Dios y su nombre de sanador vino a sanar el mayor problema del hombre, que es la enfermedad que puede llevar a una muerte eterna, mis queridos hermanos. Es por eso que nosotros tenemos que enfocarnos también en ese nombre. Les aseguro que si tenemos el concepto del Dios como el sanador, vamos a compartir ese nombre con tantas personas podamos. No es una campaña de vacunación, porque hoy día te podés vacunar contra el COVID y mañana morirte de un infarto. Y no le vas a poder echar la culpa que te vacunó de COVID porque el corazón te falló. Mis queridos hermanos, miren, el mayor problema puede ser resuelto en su totalidad con una única vacuna, que es el nombre de que el Señor es el verdadero sanador del mayor problema del hombre. Y el mayor problema del hombre es la vida eterna. Es por eso que todo nuestro esfuerzo, mis queridos hermanos, es como usted y yo fuésemos los médicos de la campaña de vacunación eterna y tenemos la solución porque conocemos a ese Yahvé Rafa o al Señor sanador del mayor problema del hombre, que es su vida eterna. Por otro lado, mis queridos hermanos, el Señor se presenta como Yahvé Shalom. Acompáñenme al libro de Jueces, capítulo 6, verso 24. Jueces, capítulo 6, verso 24. Para aquellos que toman nota, era justamente este nombre con el cual se saludaban los judíos. Supongamos yo me encontraba con mi hermano Abayay, lo saludaba y no le decía hola hermano Abayay, sino que le decía Shalom primeramente. ¿Por qué? Porque se deseaban lo mejor que tenía esa porción de Dios para el hombre que había conocido al Señor. Jueces capítulo 6, verso 24, va a decir la palabra del Señor. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy, dice, en Ofra de los Abiezeritas. ¿Qué quería decir? El Señor era la paz. Por sobre todas las cosas, la paz del creyente está basada en ese Yahvé Shalom o en ese Dios de paz, mis queridos hermanos. Filipenses capítulo 4, ya más cercanos a nosotros en el Nuevo Testamento, nos va a mencionar justamente este efecto de este nombre. Y encontramos allí, en medio del segundo encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, cuando se escribe acá y dice en el versículo 6, esta expresión, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7. Y la paz de Dios, este shalom, y la paz de Dios que sobrepasa absolutamente todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, cuántas cosas, yo estaba leyendo esta semana un libro completo que habla de cuántas cosas le quitan al creyente la paz. Miren, han llegado hasta sacar un libro de cuántas cosas le quitan al creyente la paz. Pero hay algo, mis queridos hermanos, que nosotros podemos tener. Es más, permítanme la expresión, nosotros debemos tener. ¿Y saben qué es? Es la paz de Dios. ¿Por qué? Por eso se nos dice, miren, no estemos afanosos ante los problemas. Dice, sino cuando tengamos problemas, bueno, llevémosla para que sean conocidas ahí delante de la presencia de Dios. ¿Cómo? En toda oración común, no, hermanos míos, en toda oración y ruego. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos embargados por un problema tan grande, podemos ir y ponernos de rodillas, mis queridos hermanos, rogándole al Señor y dejarle el problema en las manos de Él, porque miren, de seguro podemos decir expresamente que si hay alguien que sabe cómo resolver los problemas que nosotros tenemos es Dios, no somos nosotros. Es por eso que una vez que el creyente puede dejar en esa oración de confianza el problema delante de Dios, dice la paz de Dios que sobrepasa este entendimiento. El entendimiento mío, el entendimiento que puede tener mi hermano Roberto, el entendimiento que puede tener mi hermana Cecilia de un conocimiento de las cosas, bueno, hay un entendimiento que lo sobrepasa aún, y es el entendimiento de aquel que conoce todas las cosas. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Allí el creyente realmente encuentra la verdadera paz. Pero por otro lado encontramos una expresión de algo que hizo mi hermano Pepe al terminar la cena del Señor. Es la expresión Yahvé Roy o Yahvé Raá, que significaba el Señor es el pastor. Allí leímos esta mañana en Juan capítulo 10, pero la expresión del Salmo 23, versículo 1, cuando dice el salmista, Jehová es mi pastor, justamente está diciendo Yahvé Roy. Y él quería decir, solamente es el único que me puede proteger, es el que me puede guiar, pero también es el que me cuida. Pero es aquel que conoce a sus ovejas.
y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Hermanos míos, no nos engañemos. Si hay alguien que se ha apartado del camino del Señor y no está siguiendo al buen pastor, es porque quizás nunca lo conoció como ese nombre de Yahvé Roy. Hermanos míos, los cuidados del pastor nos muestran de que realmente aquel pastor es aquel que yo lo veo y que él me ve también. Miren, la expresión Yahvé Raá significaba el Dios que me ve, y ahí está en Génesis capítulo 16, versículo 13. Hermanos, las ovejas sabían que el pastor las estaba viendo. Es por eso que estaban tan cerca del pastor, y sabía que el pastor las podía ver porque estaban cerca de él. Entonces, si venía algún lobo, si venía el salteador, el ladrón que saltaba la cerca para entrar y robar, sabían que por sobre todas las cosas el pastor la estaba viendo. ¿Pero por qué la veía? Porque la oveja estaba cerca. Hermanos míos, cuando conocemos este nombre, no podemos menos que estar cerca del Señor, que es nuestro pastor. El Señor es el que nos puede guiar, proteger, cuidar y saber hacia dónde tenemos que dirigirnos. Por otro lado, había otra expresión, 5 minutitos más y terminamos, hermanos, que era Yahvé Sabaoth, que quería decir el Señor de los ejércitos. Vamos a ir, acompáñenme por favor, a Salmos capítulo 24, Salmos capítulo 24, verso 8 al 10. Salmo 24, verso 8 al 10. Dice la palabra del Señor. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Esta era una expresión que se le daba a los capitanes del ejército, al puesto más alto del ejército, que entraba en su caballo blanco en la ciudad. Cuando entraba el caballo blanco en la ciudad, ¿qué pasaba con una de esas puertas? Eran todas levantadas. Y cuando se levantaban las puertas, decían, bueno, este es el fuerte, este es el valiente. Pero acá el salmista va a decir cuál es el único fuerte y valiente. El Rey de Gloria. No era David, no eran los otros capitanes, no era Joab, sino el Rey de Gloria, el fuerte y valiente, al cual todas las puertas se tenían que levantar. Ese es el Señor de los ejércitos, o el Dios de los ejércitos, que está, miren lo que digo, hermanos, por sobre encima de todos los gobiernos que incluso están hoy día en la tierra. Hoy día vemos los carros allí en China con todos sus misiles teledirigidos, vemos a Israel haciendo alarde también de un montón de equipamiento nuclear, vemos también a otros ejércitos ya teledirigidos, donde ni siquiera hay hombres, sino que hay robots, pero ¿saben qué? Por sobre encima de todos esos gobiernos hay un solo Rey de Reyes y Jehová de los ejércitos, y es el Señor. Es ese Yahvé Sabaoth que está por sobre encima de todas las cosas. Es por eso que el creyente no teme. Es por eso que el pueblo de Israel, por ser tan pequeño en la actualidad, no teme todos los embates de todas las naciones alrededor. ¿Saben por qué? Porque lo conocen como Yahvé Sabaoth, como el Jehová o como el Dios de los ejércitos, donde no hay nadie que se le pueda comparar, porque Él tiene absolutamente todo el poderío. Y eso, ¿saben qué le da al pueblo? Seguridad. Hermanos míos, ¿por qué vivimos inseguros? Estoy por perder mi trabajo, estoy por, este gobierno ha hecho tal cambio que me va a desfavorecer en mi actividad. Hermano, no tenga miedo. Isaías y Jeremías fueron líderes nacionales que se movieron en medio de una problemática mundial peor que la que vive hoy día nuestra tierra. ¿Y saben por qué se mantenían? Porque conocían en el lugar de reunión, en Silo, que era el lugar donde se adoraba al Señor, lo conocían al Dios como el Dios de los ejércitos. No había ninguno mayor que el Señor. Miren, allí hay una expresión en el libro de Samuel, capítulo 1, versículo 3, donde encontramos justamente a aquel hombre esposo de Ana que venía a Elcana a acercarse hacia Silo. Era el lugar de reunión donde estaban incluso los hijos de Eli. Dice en el capítulo 1, verso 3, dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, bueno, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. ¿Qué era lo importante acá, mis queridos hermanos? Este hombre hacía tantos kilómetros, él y su familia, para llegar al lugar donde de reunión, que es esa expresión Silo, no es una expresión, es un lugar, y Silo era el lugar de reunión donde se adoraba al Señor. ¿Por qué hacía tantos kilómetros? ¿Por qué todos los años venía? ¿Por qué era tan devoto de ese lugar? Porque allí estaba Jehová de los ejércitos.
hermanos míos, cuando se abran nuestras reuniones en su totalidad. ¿Le conocemos como el Dios de los ejércitos al cual debemos ir y presentarnos? Miren, había una palabra, esto Pepe se va a acordar porque es de la época del servicio militar igual que yo. En esa época, la palabra de mayor desprestigio para un hombre, ¿saben cuál era? La palabra desertor, ¿o no, Pepe? Desertor, ¿qué quería decir? Una persona que estaba listada, que había sido llamada para servir en el ejército y de repente se le daba una licencia. Cuando volvía o tenía que volver y presentarse, no volvía. Y de repente esa persona se iba y hacía su vida de la forma que él quería, pero en el momento en que fuese tomado, ¿qué pasaba con esa persona, Pepe? Se lo metía en la cárcel y era puesto con un rótulo de desertor. En algunas naciones hasta se les daba muerte. Hermanos míos, ¿qué temor tenemos nosotros a ese Dios de los ejércitos? Muchas veces desertamos hasta de las reuniones y es porque no le conocemos como el Jehová de los ejércitos. Muchas veces desertamos de la cena del Señor cuando fue un mandato de Él. Haced memoria de mí, no lo pide cualquiera, lo pide el Señor de los ejércitos. Ya para ir terminando, encontramos una expresión que es Jehová Nisi, que ahí significaba el Señor es mi bandera. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 17, versículos 15 y 16, y ya estoy en tiempo cumplido. Éxodo capítulo 17, verso 15 y 16. Dice ahí la palabra del Señor. Dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Saben qué quiso decir? Mire, mi bandera es Dios. Este se puede haber levantado, aquel también, pero mi bandera es Dios. La bandera era símbolo de pertenencia. Cuando uno levantaba una bandera en un pueblo, era diciendo que pertenecía a ese lugar. No sé si en Alta Italia pasará, pero acá, por ejemplo, donde yo vivo, en épocas patrias, la gente sabe colgar una bandera en el balcón o en una ventana, ¿sí? Diciendo, yo soy argentino. Si uno va a Chile, es peor esta expresión. Si uno va a Chile, ve por ahí unos ranchitos que ya se caen perdidos en medio de la montaña, pero ven una bandera chilena. ¿Por qué? Queriendo decir, acá esta bandera indica que yo pertenezco a alguien, a un pueblo. Hay un sentir de pertenencia. Es por eso que Cantar de los Cantares va a decir, y su bandera fue sobre mí. ¿Y qué fue esa bandera? Amor. Hermanos míos, un creyente tiene que estar embanderado de su mismo Dios, al Dios al que le conocen. Yo recuerdo una expresión de aquellas guerras épicas, donde aquellos que iban peleando en su caballo llevaban una bandera en su mano y una espada en la otra. Y por si había algún lugar a duda, se pintaban en su cara los colores de la bandera, para que todos supieran, mientras estaba vivo, iba a luchar por esa bandera que llevaba. Hermanos, esto nos habla de un sentir de pertenencia, pero también un sentir de respeto, también un sentir de orgullo de saber de qué somos del Señor. Hermanos, por ser cristianos hay tantos que se avergüenzan del Señor. Ni siquiera hablan de Él. Esconden la bandera. Se borran los colores de la bandera y se hacen pasar como alguien más del mundo. Hermanos, ese no es un creyente. Si Jehová no es su bandera, si Jehová no es su orgullo, si el Señor no es cuando alguien abre la puerta de su casa y ve la bandera ahí colgada de que es del Señor, entonces no se es del Señor, porque se avergüenza de esa bandera. Ya para terminar, ahora sí, el último nombre, mis queridos hermanos, es Jehová Jireh. Jehová Jireh, el penúltimo, es que Dios iba a proveer, ¿no? Eso, ahí están los versículos para los hermanos que quieran tomar su tiempo. Yo me quiero quedar ahora sí, en estos 43 minutos, con el último nombre, un nombre que estuve practicando esta mañana para saber cómo decirlo, que es Yahvé Makdeshem, y seguramente lo he dicho mal, un nombre que muchas veces no se estudia mucho, ¿no? Pero significa el Señor que os santifica. Ese nombre. Vamos, acompáñenme por favor a los dos últimos versículos, Éxodo capítulo 31, versículo 13, para entender cuándo fue expresado este nombre. Éxodo capítulo 31, verso 13, dice la palabra del Señor. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová Makdeshem. Dice,
verso 13. Yo soy Jehová que os santifico. Ahí hay una expresión, fíjense que la expresión allí de actividad del verbo es que el Señor es quien nos santifica. El Señor es quien hace todo para que la persona sea santo para el Señor. Y de esa forma, el pueblo marcar una diferencia con respecto a todas las naciones. ¿Saben qué? Que el pueblo era un pueblo santificado para el Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, mientras buscamos esto, les digo algo, mis queridos hermanos, todo el tiempo que el pueblo de Israel ha intentado, a medida que han pasado los distintos tiempos y las distintas épocas, no ha sido la construcción de lugares o torres de protección o lugares donde ellos pudieran llegar a defenderse. ¿Saben cuál fue su principal? De hecho, fue una de las expresiones que usó el actual presidente de Israel, para que el pueblo lo votara, justamente fue el lugar donde ellos pudieran santificarse, es decir, el templo. El lugar donde Dios los santificaba para el pueblo de Israel era un lugar importantísimo, porque allí justamente ellos marcaban la diferencia con respecto a otros pueblos, que es un pueblo santificado por Dios. Pero si nosotros nos vamos ya, para terminar, a la época de la iglesia, en la época donde nosotros pertenecemos, allí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, fíjense, prestemos especial atención a lo que dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Acá está hablando escatológicamente de todo lo que nosotros tenemos en Cristo, pero va a decir el verso 4, según nos escogió en Él, y ahora se va para atrás, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos de nuevo el Mad de Shem del Señor. Él fue hacia atrás, lo escogió a usted, hermano, y a mí, antes que este mundo fuese. Fue y lo eligió a usted en medio de su familia. Fue y lo eligió a usted en medio del lugar donde vive. ¿Saben para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos míos, es por eso que quiero terminar con esta expresión. Muchas veces decimos que conocemos a Dios. Muchas veces podemos decir que le conocemos. Pero si realmente el creyente le conoce al Señor, va a vivir en forma santa, va a vivir con ese respeto del Dios de los ejércitos, va a vivir con esa reverencia del Jehová yo soy. Cuando tenga un problema, va a vivir con la seguridad del Yahvé Jireh, de saber de que Dios le va a proveer, aunque no tenga nada en sus bolsillos. Va a vivir también con la tranquilidad de que en medio de una situación compleja, el Señor es el shalom de su vida, es aquel que le va a dar la paz en cualquier situación. ¿Por qué encontramos creyentes depresivos, creyentes angustiados, creyentes en el pecado, creyentes debilitados, creyentes, y así podríamos mencionar una lista? Quiero terminar con esta expresión, porque quizás no le conocemos al Señor. Porque quizás tenemos un Dios de nuestros pensamientos y no conocemos al Dios que realmente es, porque no conocemos ni su carácter, ni siquiera llegamos a conocer su nombre. Hermanos míos, yo creo que si después de no sé cuántos años llevará Pepe y Mari de casado, o el matrimonio Abayay, o el matrimonio de Yuyi y Víctor, o de Roberto, nosotros con Irene llevamos 20 y pico de años de casado. Tampoco me acuerdo el número exacto, pero en esos años, ¿cómo se sentiría Mari si viene Pepe y le dice: ¿cómo es tu nombre? Tu nombre, Mari cuánto, o María cuánto. ¿Cómo se sentiría Mari? Seguramente Mari sacaría un sartén así de grande y ya sé hacia dónde lo dirigiría, ¿no? Y así también cada uno de nosotros, más allá de sentir en nuestro corazón angustia, porque ni siquiera conoce mi nombre. Hermanos míos, que nuestra vida sea de tal manera que el Señor no se tenga que angustiar, porque no conocemos su nombre, sino le conocemos tal cual Él es. Y eso se ve en la expresión de nuestra vida en cada uno de los días que el Señor nos toca vivir en esta tierra. Que el Señor bendiga su palabra, queridos hermanos.